Carlos, el tema de las AFPs, porque hace muy poco se ha vuelto a generar esta ola de debate a raíz de que a partir de agosto, pues tú sabes que la norma dispone que los independientes, la gran cantidad de, digamos, de personas que están formalizadas en un vínculo laboral con una institución, pues van a tener que aportar, ¿no? Gente que tiene hasta menos de 40 años. Y eso ha dado lugar a, digamos, opiniones en torno a cómo se está midiendo la edad de la jubilación, de que hay mucha gente de las tablas actuariales, que evidentemente hay mucha gente que no va a poder cobrar su fondo total, o por lo menos castigado hasta un 20, 30, hasta un 50%. Entonces, nuevamente el apocalipsis respecto al sistema privado de pensiones. ¿Qué hay de verdad y qué hay de cierto? ¿Qué hay que corregir? ¿Qué se puede mejorar? Yo tengo en lo personal la opinión de que se quieren tumbar a las AFP. ¿Quiénes? Fíjese, la reforma previsional privada, tal como originalmente se dio, no con este mamotreto de reforma, es una gran idea. La idea es muy sencilla: quitarle de las manos de un viejo ladrón, la burocracia peruana, las jubilaciones de la gente y crear un sistema en el que cada uno es dueño de su cuenta y al final tiene su propia plata para la jubilación que pueda pagar. La jubilación cuesta, así de claro. Entonces, rápidamente el Estado peruano aprendió que a través de la regulación podía hacer lo que quería con plata ajena, y la historia peruana es esa. En principio, señor televidente, las AFP son una gran idea. La regulación que está modelando es un desastre de regulación. ¿Por qué está mal diseñada? Así que empecemos. Usan una tabla chilena que tiene, creo que, más de 20 años de vida y todavía la defiende. ¿Te refieres a la de los 110 años? Es una muestra completamente distinta. La regulación está mal hecha, que nadie ha podido responder si alguien que no tiene herederos y beneficiarios y se muere temprano, ¿a dónde va esa plata? Han hecho barbaridades como subastar afiliados. Yo creo que la nueva AFP debe estar feliz porque le han evitado un enorme esfuerzo comercial para captar a esos. A la gente le han quitado el derecho de tener su propia jubilación. Se intentó vender con el nombre de comisión mixta una comisión por la cual se perdía la intangibilidad de parte de los ahorros previsionales. No se permite la plena diversificación del riesgo, por lo tanto hoy día tenemos que la mayor parte de nuestra plata esté en soles, y si el Banco Central tiene que dejar flotar el tipo de cambio, nuestras jubilaciones bajan. Se desvaloriza. El problema no es el concepto de AFP, ni son las AFPs, que son empresas que están a su cuenta y riesgo y son privadas y son responsables de los resultados. Aquí el problema es una pésima regulación y un viejo afán de la izquierda. Pero ¿a quiénes se quieren tumbar a la AFP? La izquierda no soporta el éxito. 37.000 millones de dólares de ahorro, 18.5 del PBI ahorrado. Es mucha plata. Tú dices que hay mucha gente que preferiría regresar al esquema este de olla común. Se está hablando hasta de una AFP estatal. Sí, pues. Dios mío. Porque claro, se habla del ejemplo de Michelle Bachelet, que ha deslizado esa posibilidad en Chile a propósito de la crisis de allá, ¿no? Me temo que la señora Bachelet, dama por la que tengo el mayor respeto, va a lograr un viejo sueño de los peruanos: que los ingresos por habitante de Perú y Chile se igualen, porque tiene ideas económicas poco lúcidas que le van a hacer mucho daño a nuestros hermanos chilenos. Ojalá. Y aquí en el Perú mucha gente quiere copiar y quiere patear hasta la Constitución para parecerse a los chilenos, sabiendo que si hay algo que ha hecho la diferencia en el crecimiento económico peruano de los últimos 20 años, es un marco constitucional de reglas menos torpe que el de la Constitución velasquista de 1979. Claro. Una constitución espúrea hasta la médula, igual que la sanchezerrista. Todas nuestras constituciones tienen orígenes non santos, Mario. Ahora, ¿qué plantearías tú como parte de esa reforma crucial? Por ejemplo, un debate que se viene dando, varias personas hemos escrito sobre esto, es: un pensionista debería tener la posibilidad, a partir de determinada fecha de aporte a la AFP o al fondo pensionable, de disponer de ese fondo para, o sea, invertir, o sea, para tener un tema de emergencia, o sea, por lo que fuera? Yo he escrito lo mismo. Yo creo que hay que acercar al trabajador a su plata. Ellos son dueños de su jubilación y deberían tener, en primer lugar, la opción de elegir a la AFP que quieran. El Estado no es nadie para subastarlos como si fueran una manada. Luego deberían haber muchos más instrumentos para que se diversifique el riesgo de la inversión. No debería aumentando la inversión afuera. No debería existir un límite a las inversiones en exteriores. Ningún fondo jubilatorio del planeta tiene el 70% de su riesgo en una economía emergente como la peruana.
las AFPs no están para desarrollar el país, están para que la gente al final de su vida útil tenga la mayor tenga su rentabilidad jubilación. posible, y deben haber muchos más instrumentos jubilatorios. Yo debería tener la posibilidad, en el momento de jubilarme o antes, utilizar mis fondos como colateral para un hipotecario, para una casa, para una empresa. Es riesgo, mi plata. Si esto pone triste a alguien, qué pena. Pero la idea original, copiada del señor Piñera en Chile, era justamente que la gente sea dueña de su jubilación, porque la historia previsional peruana es la cosa más vergonzante. Se roba. ¿Qué está pasando ahora? Se está debilitando ante la gente la imagen de las AFPs. ¿Quién va a venir a salvarnos si se va a quedar con la plata? Como pasó en Argentina. Así es. Imaginemos. Que fue un robo público, pero además consentido por los argentinos. Por primero te desprestigian a las AFPs. No es casualidad que todo el mundo que habla de AFP habla mal de ellos. Todos. Un momentito, la idea es excelente. Pero la regulación, un bodrio, extremadamente inepta. Son capaces de defender hasta una tabla actuarial de 110 años. Eso ¿Cuesta tanto una tabla, señores? Una tabla aplicada al Perú. Decir que con adaptados la están manteniendo bien es como ponerle a un Mercedes un repuesto de un Cherry Cucú y pegarlo con goma. Claro. Es una tontería, no soporta mayor raciocinio. Bueno, a lo mejor inventa alguna utilidad por ahí. Algún ex ministro, viceministro de Economía decía, bueno, como ese fondo está ahí y el Perú requiere invertir en infraestructura, ¿no? Tenemos que hacer ese mix, ¿no? Es plata de todos los peruanos. Claro. Tiene 5,5 millones de dueños. Es su plata. El ministro de Economía, en medio de el último cónclave de AFPs en el Cusco, dijo algo muy cierto. Todos ustedes van a ver su fondo y sus aportes y su rentabilidad al final de su vida. Pero lo que no dijo el ministro es que se estaba hablando en términos nominales o reales. Así es. Porque la gente que perdió todo en los fondos de reporte estatal le devolvieron el íntegro de su principal más la rentabilidad en soles que al final ya no valían nada. Entonces, por amor de Dios, aquí la gente tiene que saberse cuidar. Nosotros tenemos que elegir cómo queremos ahorrar y no darnos renta vitalicia, retiro programado. Un momentico, muchos más instrumentos. Los bancos deben competir con las AFPs y ofrecer productos provisionales y que sea ya lo están el haciendo, ¿no? Pero obviamente con limitaciones, por supuesto. Yo, jubilado, tengo la opción de comprar un depósito bancario que me dé un interés. No, claro. No tengo. Además, desde el comienzo de mi vida jubilatorio, miremos el modelo australiano. Existen múltiples alternativas, tanto en el momento del ahorro como el de la jubilación. Y lo que es más importante, aquí hay un mito, Mario, es si al peruano no lo obligas, no ahorra para su vejez. Por favor, miremos la historia. Muchos antes de que el gobierno robara jubilaciones con el IPSS y otro fondo de reparto, y mucho antes de las AFP, la gente desarrolló, como un brillante artículo de Richard Webb muestra, su propio esquema jubilatorio. Todos nos asustamos cuando tenemos más de 40 y comenzamos a pensar en qué vamos a vivir cuando seamos mayores. Por lo tanto, contra mayor competencia le pongamos al mercado, mejor. Esta obligación de digamos, obligar a los independientes es una barbaridad. Fíjense, ¿qué porcentaje de los independientes tienen capacidad de ahorro? El 92% es no calificado. Es muy poco. De ese 92% de no calificados, un tercio es informal. Y le vamos a poner un castigo a la formalidad. ¿Qué van a recaudar? Si alguien me dice que le va a cobrar... Quitarle 10, 13% a una persona que gana 1.800, 1.200 que le va a sacar un crimen, 5% a alguien que gana 750 soles. Eso es un crimen. Ese señor tiene salario de subsistencia. Si alguien me dice que le va a sacar el 15% para que mande a un FP un cirujano plástico de esos que ganan 750, muy bien, chicos, y lo van a fregar a todos, que no sean a todos sin excepción. Pero ¿sabe cuántos independientes hay? ¿Cuán impopular van a ser al presidente Humala estos chicos que ni siquiera se han pegado a mirar las cifras de la economía peruana? Por amor de Dios. Ahora, es irresponsable lo que están haciendo. Y frente a ese riesgo que se dice, Carlos, de que finalmente el Estado no puede asumir esa contingencia de tener que darle cobertura a quien no está protegido, el Estado le acaba de dar pensión 65 a gente a la que otras administraciones le robó su jubilación. Porque esa gente, mucha, sufrió descuentos y esa plata desapareció. Si a mí me pides que confíe en el Estado peruano y la burocracia, le voy a decir, la experiencia es mala. Lo más importante es dejar a la gente elegir.
haga su propio esquema jubilatorio. Hay muchísimos compatriotas nuestros que no tienen capacidad de ahorro, no pueden comprar un buen seguro de vida y no hay plata para eso. No hay un seguro de salud, no hay plata para un fondo jubilatorio. Una minoría tiene y ellos deben elegir, o tenemos, si queremos comprar un producto AFP, que son muy atractivos. Tienen una rentabilidad 10 años de 7% en términos reales. O sea, ¿tú crees que las AFPs, si esto no fuera, digamos, combinatorio, podría desarrollar productos ad hoc para gente que tiene pocos recursos, medianos recursos? La gente no quiere llegar a la vejez a morirse de hambre. Obvio, ¿no? Y deben competir con los bancos y con otros intermediarios. Nosotros tenemos que ser los dueños de nuestra plata. Hoy día el Estado ha hecho que ni nos consulten. Ya los nuevos, a los chiquillos, los mandan a una AFP que se sacó la tinca. Así es. Porque además no tiene la culpa, son las reglas que pone el gobierno peruano. Aquí el problema no son las AFP, señor televidente, es la ineptitud de los reguladores, que es proverbial. Así que motivo suficiente para que este debate apunte en ese lado. No... Hay un dicho en inglés que es don't shoot the messenger, ¿no es cierto? El problema no es el mensajero, no es quien da el servicio, es cómo hacemos para que esa persona que gestiona recursos que no le pertenecen, que es de la gente, tenga la mayor libertad posible para ofrecernos lo mejor a cada tipo de opción, a cada tipo de consumidor. Creo que por ahí va la solución. Los dueños de los ahorros, Mario, no nos debemos dormir. Quien confió en el Estado peruano, en el IPSS, mira cómo terminó. No, chequemos bien que la regulación se vuelva mucho más liberal, que los consumidores previsionales, ninguna asociación de consumidores defiende a los consumidores previsionales, calladitos, están debajo de la mesa. Ninguna dice nada. Un momentito, la gente debe poder elegir mucho entre dónde ahorra para su vejez y en su vejez qué producto, no como ahora, que se nos está guiando. Aquel problema no son las AFPs, es el Estado peruano, un tipo de gobierno que no respeta mucho las jubilaciones. Bueno, será motivo para que esto, repito, genere el debate adecuado y darle la orientación y canalizarlo como corresponde. Finalmente, proteger a la gente de la mejor manera posible. Gracias, Carlos, por acompañarnos siempre. Mario, un gusto conversar contigo y ya estaremos conversando más adelante. Ustedes también muy amables por acompañarnos hasta una nueva edición de Economía en Directo.